¿Cuántos nacieron un día? A lo mejor usted dice, pues todos los que estamos aquí. Yo un día nací. Tú naciste un día. Tienes una edad cronometrada que puede ser 15, 20, 30, 40, 50, 60, gracias, 70 años. En la palabra de Dios dice que el hombre vive 70 y los más robustos 80. Así que si alguien de nosotros ya está en una edad así adulta, llegando a 70, es mejor que se ponga las pilas, se ponga a trabajar y haga todo lo que tenga que hacer, porque no sabemos después de los 70 qué va a suceder. Si llegamos a 80, qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero a veces sucede que pensamos diferente. A veces sucede que nos dicen que los 60 es la tercera edad. No ha sabido que son de la tercera edad. Dice, después de los 60 y uno dice, tercera edad, y sacan la credencial de, ¿cómo se llama esa credencial? INSEN era antes, INAPAM, y después ya buscan a los 65 el reconocimiento gubernamental para ver si les llega una economía extra, ¿no? Y entonces sucede que después de cierta edad, dice la tercera edad, y consideramos que ya no servimos, que ya no podemos, que ya no tenemos, que ya no hay oportunidad de poder exaltar, servir y glorificar a Dios. Pero eso no es cierto, es una mentira. No te lo creas. Si estamos, entre más grande, entre más madurez, más sabiduría debe de haber, más inteligencia, debe de haber más oportunidad de poder enseñar a otros lo que hemos vivido y darle la oportunidad a Dios que siga trabajando con nosotros, porque el plan de Dios, el tiempo, la edad, los años que tengamos en el Señor, nos da la oportunidad de que nosotros crezcamos en el Señor. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cuántos no quieren crecer? Entiendo que todos queremos crecer. Por eso le digo, ¿cuántos nacimos? Todos nacimos un día. A todos nos cargaron entre los brazos alguien que pudo haber sido la mamá, en muchos de los casos, la abuelita, cuando la mamá ya no estaba, o en algunos casos que la mamá falleció al nacer, el pequeño. Entonces la abuelita o alguien se encarga de cargar a ese pequeño en brazos, porque cuando uno nace no sabe uno absolutamente nada. Por eso cuando sale el niño del vientre de la madre, ya sea de forma natural o le hacen una cesárea, cuando él sale, lo primero que sucede regularmente es que llora. Y si no llora, le ayudan a llorar. Lo agarran de los pies y le dan 1, 2, 3. Primer disciplina, usted tiene que llorar, porque al llorar los pulmones y todos los miembros del cuerpo van a empezar a funcionar, y entonces va a expulsar lo que tiene ahí. Salen por ahí algunas cosas, ¿no? Y si no lo limpia, le meten algo ahí para que saque las flemas que trae ahí, ¿no? Y entonces cuando nacemos no sabemos nada. No sabemos caminar, no sabemos hablar, no sabemos, ¿qué más no sabemos hacer? No sabemos alimentarnos. No sabemos todo lo que va a suceder a lo largo de la vida. No sabemos, pero siempre hay alguien que Dios usa para que de alguna manera nos vaya enseñando, o nos cuide, nos protege, nos guarda, nos apapacha, nos cubre cuando hace frío, nos baña cuando hace calor, nos lleva al médico cuando estamos enfermos, nos lleva a los campos de fútbol para que aprendamos algún deporte, nos enseña en casa la mamá, el papá, la familia, porque se busca que el bebé crezca, se desarrolle. ¿Cómo sería de forma natural? Nacemos, crecemos, primero nacemos, segundo
crecemos. Tercero, nos reproducimos. Cuarto, morimos. A veces no quiere, ¿va? Pero esa es la manera natural del crecimiento de cada persona, de cada uno de nosotros. Y entonces, cuando el hombre está vivo, es normal que crezca. Usted ha visto a alguien que nace y muere posteriormente, o ya muere en el vientre y nace muerto o lo sacan. ¿Ha visto que se desarrolle? No, porque está muerto. Alguien muerto no va a crecer, no se va a desarrollar, no se va a multiplicar y ya está muerto, ya no va a volver a morir. ¿Sí me explico? De manera natural, el hombre crecemos. Cuando el bebé está pequeño, tiene que tener todos los cuidados. Además se le da el pecho. La mamá le da de comer leche de su propio pecho, o ¿cómo le llamaríamos? Leche materna, ¿verdad? Leche materna. Ahora resulta que les quieren dar leche en polvo, y quién sabe si será de vaca, de chivo, de burra, no sé, pero a veces la mamá dice: es que es más fácil la leche en polvo, y le dan mete leche en polvo ahí. Y el bebé sí crece, pero a veces crece con deficiencias, no crece con las defensas correctas, adecuadas, se enferma mucho. Y a veces resulta que cometemos errores tales como querer que el bebé no salga ni le dé el aire, ni siquiera le dé el vientecito, ni nada. Y entonces, cuando tratamos de tenerlos en una vitrina ahí guardados en casa, en cuatro paredes, ese pequeño o pequeña empieza a tener problemas de alergias cuando sale, porque no está acostumbrado. El sistema inmunológico tiene que empezar a funcionar. En los bebés, desde bebés se tiene que empezar a fortalecer. Y entonces resulta que el bebé va a crecer de manera natural si está vivo, si tiene todos los nutrientes, si se le da la leche materna, después se le da la papilla, como a los 6 meses, dijo mi esposa más o menos, ¿no? Como a los 6 meses se le empieza a dar una papilla, y no le puedes dar cualquier papilla. Tienes que buscar papillas, algo que mueles, que le das en la boca y haces el avioncito y le das ahí de comer en la boca. Después, posteriormente, resulta que ya le empiezan a salir los dientotes o los dientitos, y entonces le empieza a dar ya un pedacito así como de un pedacillo de pollo, ¿no? Del que ibas a moler, le das un pedacito así, y ya el chiquillo, la chiquilla prueba y empieza a usar sus dientes. Después ya cuando come con sus dientes, después ya le empiezas a servir en un platito así la comida, ¿no? Que no tenga hueso, porque se le puede atorar en el pescuezo. Y entonces le empiezas a dar su platito así especial. Y que sea de plástico, porque si es de vidrio cae al suelo y se parte. Y entonces el vaso de plástico, el platito de plástico, la cucharita especial, si es niño color azul, si es niña color rosa, etcétera. Y entonces va en crecimiento. Mientras va en crecimiento en lo que está comiendo, también va en crecimiento físicamente, va en crecimiento en la manera, tiene que aprender a caminar en algún momento determinado. De manera natural, si está vivo, si está fuerte, con lo que le das de comer, le das agua, no coca sino agua, le das agua y todo lo que necesita, va a llegar un momento que su cuerpo va a estar fortalecido y va a empezar a dar sus primeros pasos. Tal vez empieza a parar solo y posteriormente empieza a dar un paso, 3 pasos, y lo graban ahí, hacen toda una fiesta cuando da el primer paso, el segundo y el tercero. Después corre y ya no quieren que siga corriendo. Primero, ya quiero que camine, y después que camine y empieza a jalar todo, y entonces ya, ese chiquillo, sí, pero cuando no caminaba quería que caminara, y ahora que camina y corre, queremos que pare. Pero de manera natural, si está sano, va a correr, va a caminar, va a querer jugar, va a querer explorar, se va a querer subir a los árboles, se va a querer ir al campo a ver qué hay, a ver las vacas, a ver los cochinitos, los puerquitos, de manera natural. ¿Sí está? De manera natural. Cuando resulta que el pequeño está desnutrido,
no tiene buena alimentación, no se le dio leche materna, se le dio leche en polvo y de esa nido, bueno, sin marcas, ¿verdad? Porque luego está grabado. Resulta que tarda para desarrollarse, tarda para hablar, tarda para caminar, tarda para aprender. Por eso en algunas instituciones llegan los niños a la escuela y les dan almuerzo, les dan desayuno, para que panza llena, corazón contento, y entonces aprenden más, dicen algunos. Si están más atentos, no sé los maestros si es así o me equivoco. Yo espero que usted hoy en la mañana haya cuando menos desayunado o almorzado, esté contento y también esté atento a lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. ¿Sí estamos hasta aquí? Pero de manera natural, si un bebé, si un ser está vivo, llámese un animal, una vaca, un árbol, una planta, de manera natural, si hay vida, va a haber crecimiento. Si hay vida y si tiene todos los nutrientes, va a crecer. Si es un árbol, en algún momento determinado va a florecer, va a producir fruto, va a cumplir su propósito en la tierra. Así estamos. Pero de manera natural. O sea, ¿qué tienes que forzar un árbol? Hay gente que va y regaña a los árboles, no, ya da fruto, ya. Y el árbol dice, pues no, me falta todavía un año y se espera, ¿no? Y en algunos casos, bueno, pues ahí como que le sale algo. ¿Sí está? Así que se le va a poner nombre a la prédica, póngale crece. ¿Cómo le va a poner? Crece. Y a nosotros nos da mucho gusto cuando vemos que ustedes que están aquí están creciendo. Cuando vemos que empiezan a hacer algo que antes no hacían, o están aquí y adoran al Señor, le exaltan, en medio del dolor le dan gloria, buscan el rostro de Dios y hacen algo que no podían hacer en el pasado. Entonces eso nos agrada, porque entonces estamos viendo que está creciendo, que usted está en crecimiento. ¿Estamos en qué dijimos? En crecimiento. ¿Cuántos estamos en crecimiento? Todos estamos en crecimiento. Todos estamos en crecimiento. Algunos tal vez en ese crecimiento que ya llevan han podido florecer y dar fruto. Pero después de que un árbol ya tiene crecimiento, da flores y fruto, se prepara posteriormente para la siguiente temporada. No se queda y dice ya di fruto, hasta aquí llegué, ahí nos vemos, y se muere. No, resulta que cuando un árbol produce fruto, después de haber florecido, cuando todo el fruto se recoge o cae maduro, resulta que posteriormente el árbol se va a preparar para la siguiente temporada. Viene una temporada donde el árbol puede producir todavía mucho más de lo que produjo, o en algunos casos como que producen un poco menos por alguna razón, pero dan fruto. Y el plan es que nosotros al crecer podamos producir. Amén. Dice la palabra crecer viene del griego auxano, A-U-X-A-N-O, auxano, que quiere decir crecer o aumentar. Del crecimiento de aquello que vive, crecimiento natural o crecimiento espiritual. Auxano quiere decir crecer, quiere decir aumentar, quiere decir crecer en lo natural o crecer en lo espiritual. ¿Sí está? ¿Estás aquí conmigo? Así que nosotros tenemos la responsabilidad de crecer cada día a través de la palabra, a través de lo que Dios quiere que sea nuestro alimento espiritual. Tenemos la responsabilidad de crecer cada día. Es una demanda de parte de Dios. Para crecer primero hay que nacer de nuevo. ¿Sí está claro? Para que nosotros crezcamos en el Señor, primero hay que nacer. Primero hay que entregar la vida al Señor. Hay que decirle que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, y hay que nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo que le era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios, al reino de los cielos.
En su palabra dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es necesario que para que nosotros crezcamos, primero nacemos. ¿Sí estamos claros? Primero se nace y luego se empieza un proceso de crecimiento. El niño, el bebé, primero pasa un proceso en la mamá, 9 meses en el vientre. Cuando crece, empieza un proceso de crecimiento, porque en el vientre ya no puede crecer más. El pequeño, 9 meses, 7 meses en algunos casos, o el tiempo que vaya a estar en el vientre, crece, se desarrolla, etcétera. Pero hay un momento que ya el espacio ya no es suficiente. Tiene que salir a este mundo para seguir un crecimiento de vida. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Le dije, 2 Corintios 5:17. Le mencioné acerca de Nicodemo cuando fue con el Señor Jesús. 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Dice su palabra: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le decía, nacemos y después empezamos a crecer, y en ese crecimiento tenemos que crecer en la gracia del Señor y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Cuántos conocen al Señor Jesús? Un poco. Sé que es un poco. Todavía no hemos conocido todo lo que Él quiere que conozcamos de Él. Hay cosas que todavía tenemos que conocer del Señor. Pero es importante que nosotros queramos crecer. Ahora diga conmigo, yo quiero crecer en la gracia y el conocimiento de mi Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué impide el crecimiento? ¿Qué puede impedir el crecimiento de un niño, un bebé, una planta, un árbol? ¿Qué puede impedir? Mande. Que no tiene la alimentación adecuada, que no tiene los nutrientes que se requiere, que no se le cuida como se debe, que no se le atiende cuando es bebé. Y entonces resulta que hay factores que pueden de alguna manera ser impedimento para crecer. Número 1, la malicia, el engaño, la hipocresía. Cosas que impiden el crecimiento. Y ahí puede apuntar 1 de Pedro 2, versículo 1. Solo apúntelo. Hay que desechar todo esto: malicia, engaño, hipocresías, envidia, todas las detracciones, etcétera, etcétera. O sea que hay impedimentos para crecer. ¿Usted tiene algún impedimento para crecer? Pregúntese, póngale ahí en su cuaderno: ¿tengo algún impedimento para crecer? Cuando no queremos oír lo que Dios quiere hablarnos, eso impide nuestro crecimiento. Cuando no queremos oír lo que Dios nos quiere hablar. Dios siempre quiere hablarnos. Es más, Dios siempre nos habla. El problema es que nosotros a veces tenemos los oídos pesados, cerrados, o no queremos escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Y eso impide el crecimiento. Punto que sigue: el orgullo. Pensar que ya no podemos aprender o crecer más. El orgullo es cuando alguien dice: yo ya crecí lo suficiente, yo ya estoy grandecito, no necesito que nadie me enseñe acerca de las cosas de Dios. Y entonces el orgullo impide el crecimiento.
y decimos, ya no tengo nada que aprender, ya todo lo sé. Todos los que estamos aquí tenemos la oportunidad de crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de nuestro Señor. Pero si alguien dice, pastor, yo ya crecí lo suficiente, ya no hay nada que me puedan enseñar, entonces eso te impide y ya no vas a seguir creciendo. La iglesia puede crecer en número, en sabiduría, en entendimiento, en gracia, como el Señor Jesús. Y vamos a la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. Está hablando acerca del Señor Jesús. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén a buscarlo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿Dónde estaba el Señor Jesús? ¿Cuántos años tenía? Mande. 12 años. 12 años tenía. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles. ¿Y qué más hacía aparte de oírles? Oyéndoles y preguntándoles. Si el Señor Jesús estuviera aquí, el Señor Jesús escucharía las demandas que tú tienes, las quejas que tú tienes, los dolores que tú traes, las enfermedades que te aquejan. Pero también te preguntaría, tal vez nos preguntaría cosas como, ¿qué has hecho con tu vida? Nos preguntaría, ¿y ayer por qué me traicionaste? ¿Qué te llevó a buscar a alguien que no fuese yo? Tal vez nos preguntaría cosas como esas. ¿Por qué lloras si estoy contigo? ¿Por qué te sientes solo o sola si yo estoy ahí? Nos preguntaría cosas tal vez así como esas, ¿no? De lo que aprendiste la semana pasada, el domingo o el jueves, ¿lo aplicaste? ¿Lo llevaste a la práctica? ¿Te has acordado de las cosas pasadas donde yo he trabajado y he obrado en tu vida? ¿Por qué me dejaste de cantar si lo hacías bien ahí en tu recámara? ¿Qué te impidió estar aquí en las reuniones pasadas? ¿Qué nos preguntaría el Señor? Eso que tú te preguntas, a lo mejor es lo que el Señor te preguntaría. O lo que yo me pregunto, ¿no? Pero dice el Señor, siendo uno de 12 años, Él no solamente escuchaba a los doctores de la ley, sino que también les preguntaba. Porque Él necesita respuestas cada vez que Él nos habla a través de su palabra. Ya sé que cuando la leemos en casa, cuando estamos en una reunión como esta, en la célula, o cuando estamos en un jueves, Él pregunta si estamos llevando a cabo lo que estamos aprendiendo, si le estamos dando el verdadero sentido a la vida porque Él está con nosotros, o estamos considerando que, bueno, Dios es para casos difíciles, o consideramos que Dios está con nosotros y Él atiende al humilde, mas al orgulloso mira de lejos. Así que el Señor estaba ahí, y todos los que le oían, ¿qué pasaba con los que le oían? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De qué se maravillaban aquellos doctores de la ley? ¿Cómo era el Señor Jesús? Era inteligente, era sabio, era entendido. A los 12 años tenía cierto crecimiento, conocía la ley,
conocía la historia de su pueblo, conocía los personajes de la Biblia, conocía el Pentateuco, sabía los mandamientos del Padre, sabía y conocía el propósito seguramente del Padre para su vida. A los 12 años, aquellos se quedaron maravillados por causa de que un chamaco, le podemos decir, muchacho, niño de 12 años, les preguntaba cosas de adultos. No sé usted si a veces les sorprende a los niños, unos niños de 9, 10 años que le hacen preguntas como si fueran adultos. Y usted se sorprende, es que este niño es sabio y entendido. A cierta edad los niños empiezan a preguntar y a veces no sabemos la respuesta, pero por eso hay que crecer para responder las preguntas de aquellos que nos van a preguntar posteriormente. ¿Estamos? Dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él le dijo: ¿por qué me buscáis? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús, versículo 52, ¿qué dice? El Señor Jesús crecía. Y ahí menciona algunos puntos en los cuales el Señor Jesús crecía. A mí me sorprende cuando veo gente que piensa que el Señor Jesús se quedó siendo niño y le dan cierta honra y hacen ciertos rituales porque consideran que se quedó niño. El Señor no se quedó siendo niño, Él creció, de manera natural creció. Necesitó el apapacho de alguien aquí en la tierra. ¿Sí o no? Sí, siendo un bebé, nació, claro, de manera sobrenatural, pero siendo un bebé necesitó el apapacho, la caricia, la palabra. Oh, bebé, bebé, bebé. Sí, pero dice que él crecía. O sea, no se quedó ahí a los 12 años. Tampoco se quedó siendo un bebé. No se quedó a los 12 años. No se quedó a los 30 ni a los 33. Porque usted sabe que después él, a los 33 y cacho, él da su vida por nosotros, muere, después resucita y él vive para siempre. Pero aquí vemos, el Señor Jesús crecía. Si él crecía siendo el Señor, ¿acaso nosotros no necesitamos crecer? Si él crecía siendo el Señor, siendo el Mesías, el ungido, el enviado del Padre para salvación de los hombres, ¿acaso no necesitamos nosotros crecer también en esas áreas? Él dice crecía en sabiduría, crecía en estatura también, crecía en la gracia para con Dios y para con los hombres. Y a los 12 años se maravillaban porque él había tenido un crecimiento ya de inteligencia. Él era inteligente, era sabio, era entendido. Él crecía hasta que llegó el momento que él se manifestó públicamente a los hombres en Jerusalén, en su propia nación. Pero el Señor crecía y estaba sujeto a los padres terrenales. ¿Sí está claro hasta aquí? El Señor Jesús creció y nosotros tenemos que la responsabilidad de crecer también. Primera de Corintios 3, versos 4 al 7. Primera de Corintios 3, versos 4 al 7. Perdón. Dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no, yo soy de, etcétera. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da?
el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que ciega, o el que riega, perdón, sino Dios el que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Crecer o querer crecer, porque es una responsabilidad. Pero uno puede decir: yo soy de tal lugar, yo soy de tal lugar. Pero aquí en el caso de Pablo, que escribe la carta a los de Corinto, porque había ahí como una especie de ¿cómo le podemos decir? Bueno, había ciertos problemas, no encuentro la palabra que quería decirle, pero había ciertos problemas entre ellos, como cierta rivalidad entre ellos, diciendo: no, yo soy de Pablo. Y tú sabes que Pablo es un hombre que Dios ha usado de manera extraordinaria. No, yo soy de Pablo. No, hombre, no, yo soy de Apolos. Y entonces andaban ahí con ciertas situaciones. Mas sin embargo, cuando escribe Pablo esta carta, le dice: no, ni de Pablo ni de Apolos, del Señor Jesús somos. Y Él es el que da el crecimiento. Nosotros solamente somos instrumentos de parte de Dios, pero Él es el que da el crecimiento. Pero debemos de querer crecer, debemos de alimentarnos con lo que nos hace crecer. Primera de Pedro 2, versos 2 y 3. Queremos de anhelar, o debemos de anhelar, lo que nos va a dar crecimiento. Primera de Pedro 2, versos 2 y 3. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, está bien. O si está ahí al frente y lo quieren leer. Muy bien. Cuando usted ve a un niño y no sabe hablar y quiere comer, ¿qué hace? Llorar. Esa técnica la usamos todos. Ya no nos acordamos, pero esa técnica fue usada por todos los que estamos aquí. No había manera de hablar: tengo hambre. Ahora sí, a veces se escucha desde la sala o desde el cuarto: tengo hambre, ¿a qué horas está la comida? Y entonces por allá le responden: si quieres comer, hazte de comer. No sé si digo, tal vez así se escucha en algunos casos o casas, ¿no? Pero la verdad es que cuando somos bebés no hay manera de expresar o de decir: tengo hambre. Pero lloramos. Y entonces el Espíritu de Dios, cuando está inspirando a Pablo para escribir esta carta, dice: desear como niños recién nacidos, anhelar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiere decir, la palabra de Dios, que nos va a dar los nutrientes, que nos va a dar todo lo necesario para crecer. Si nosotros dijimos: nacimos de nuevo, somos hijos de Dios, el Señor está con nosotros y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, va a haber hambre de querer la palabra de Dios y querer crecer. Va a haber un anhelo de crecimiento. ¿Usted ha visto algunas plantas que se secan a veces o se marchitan? Sí. Hemos visto árboles inclusive que se marchitan, se secan, y usted dice: pues iba bien. En algunos casos le cayó plaga, le faltó el agua, vino el frío y le quemó y se secó. Hay varios factores, pero la verdad es que nosotros debemos de anhelar crecer y debemos de llorar inclusive, o gritar si no sabemos cómo expresarlo delante de Dios. Cuando menos llorar y gritar y decirle: Señor, quiero crecer, ayúdame a crecer. Ay, tengo hambre, Señor. Mínimo, si usted y yo no le entendemos a la palabra, mínimo tendríamos que decirle a Dios: dame entendimiento. Pero ahorita seguimos. Estamos algunos puntos que nos impiden crecer. Dijimos: la pereza, no querer estudiar, no querer ir a su palabra, no querer ir a lo que Dios nos quiere decir. La pereza nos hace estar cómodos, nos hace estar en la cama o en cualquier otro lugar y no queremos esforzarnos. Esto puede ser un impedimento. Debemos de querer estudiar la palabra de Dios principalmente, o los que están en alguna carrera, estudien. No nos queremos comprometer. Eso es un impedimento. No nos queremos comprometer y queremos seguir siendo niños y que nos den la comida a la boca.
No nos queremos comprometer. Decimos, así estoy bien. Entiendo que cuando nacemos de nuevo, cuando somos niños y hemos apenas nacido de nuevo, necesitamos que alguien nos empiece a enseñar, nos empiece a dar, nos empiece a decir, inclusive vaya a casa por nosotros, nos lleve a la iglesia. Pero cuando ya debe haber un cierto crecimiento, sus pies, ¿para qué los quiere? O sea, usted debe saber que el crecimiento le va a llevar a moverse, a caminar, inclusive a correr. Por eso es que a veces sucede que hay impedimentos como el no querer crecer, porque el crecer trae responsabilidades. ¿Qué responsabilidad tiene un bebé? Pues prácticamente ninguna. Es el de comer, alimentarse, hacer todas las necesidades que tenga que hacer y crecer. Ya cuando va creciendo, entra al kinder, las cosas cambian. Ahí empiezan las responsabilidades tal vez del pequeño. Cuando entra a la primaria, la responsabilidad es mayor. Cuando entra a la secundaria, crece la responsabilidad. Cuando entra a la preparatoria, crece un poco más. Cuando entra a la carrera profesional, la responsabilidad es otra. Cuando entra a trabajar, ahora tiene que acordarse de lo que estudió. Y si solamente fue rápido lo que estudió, se le olvida. Las responsabilidades van cambiando de acuerdo al crecimiento. Cuando ya tiene novia y después se casa, la responsabilidad es otra. Cuando llegan los hijos, la responsabilidad ya es otra, ya crece. Así va creciendo, se va haciendo más o mayor la responsabilidad. Y a veces no queremos crecer porque no queremos hacernos responsables. Mas sin embargo, nuestro Dios nos va a llamar a cuentas. Nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la palabra que te llegó a casa? ¿Dónde la tienes? ¿La has guardado en tu corazón? ¿Has estado creciendo? Y entonces el Señor lo que quiere es que crezcamos. Otro punto que puede ser impedimento es la incredulidad. Ser incrédulos. No, yo no voy a crecer. Todo el mundo va a crecer, todo el mundo va a aprender, menos yo. Tú sabes que mi mente no me da para más, tengo mente de teflón. Ay, yo no puedo aprender nada. Eso es un impedimento que tú te estás poniendo. En lugar de ir a Dios, pedirle, dame entendimiento. Porque la falta de entendimiento nos lleva a tener obstáculo de no querer crecer. Por eso es que en muchas ocasiones Dios tuvo que hacer cosas milagrosas para dar entendimiento a las personas, a sus hijos, a los discípulos, a los apóstoles, para que tuvieran el entendimiento cuando fuesen a su palabra. Necesitamos el entendimiento de parte de Dios. Lo que sucede es que cuando nosotros queremos crecer, anhelamos crecer y empezamos a crecer, entonces empezamos a madurar. Pero muchas veces, porque no hay crecimiento, mostramos inmadurez. Cuando la persona en el Señor, cuando nosotros en el Señor no crecemos, mostramos inmadurez. Andamos viviendo en las cosas de la carne. Nos andamos peleando con los demás. Tenemos un corazón egocéntrico. Pensamos en nosotros mismos solamente, en lugar de pensar en otros también, apoyarles para que crezcan. Cuando nosotros no crecemos, vamos a mostrar inmadurez. Queremos el primer lugar. Hacemos las cosas para un reconocimiento. Hacemos las cosas para que digan, ay, este necesita que lo pongamos en tal lugar. Cuando somos inmaduros, nos peleamos con los demás. No mostramos el fruto del Espíritu Santo de Dios, mostramos el fruto de la carne. Cuando somos inmaduros porque no hemos crecido, entonces andamos con rivalidades, peleándonos ahí. El esposo con la esposa, a ver quién gana, quién tiene más fuerza, quién tiene el primer lugar. En lugar de tener el lugar correspondiente. Le decía, cuando nosotros no crecemos, mostramos inmadurez. La inmadurez tiene que ver con que no soportamos las aflicciones, las situaciones, y en lugar de buscar el rostro de Dios, empezamos a quejarnos. Porque a mí, porque yo, porque no le pasa a fulanito de tal, que es malo, yo que soy tan bueno, ¿por qué me suceden estas cosas? Eso es inmadurez.
Cuando nosotros somos o hay un problema de hipocresía, muestra inmadurez. Hipocresía es tener una cara en un lugar y otra cara en otro lugar. Hipocresía es tener doble cara. El domingo la cara del santo y entre semana la cara de Blue Demon. Y no debe ser así, ¿sí me explico? Eso muestra inmadurez. Tenemos que madurar. Tenemos que nosotros saber, no podemos adoptarnos y tomar las modas de este mundo. No podemos hacer lo que el mundo hace, decir lo que el mundo dice. Inclusive ahora hay modas en el mundo donde la gente se viste, hombres vistiéndose de vestido de mujer. Y espero en Dios que nunca llegue alguien así, ¿verdad? Que cada quien tome el lugar correspondiente. Para eso hay que nacer de nuevo. El que nace de nuevo toma su lugar. No le hablo más porque es mejor nacer de nuevo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estamos madurando o cuando ya somos maduros? Somos sabios y entendidos. Cuando alguien está madurando, es maduro, es sabio y entendido. Cuando tiene que hablar, habla. Cuando tiene que callar, calla. Cuando solamente tiene que escuchar, escucha. Y se espera para hablar. Cuando estamos madurando, mostramos delante de Dios un corazón lleno de alabanza, de exaltación, de adoración, de acción de gracias. Cuando estamos madurando, entonces vamos a su palabra de manera constante, una y otra vez, porque sabemos que Dios nos quiere hablar. El Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, quiere hablarnos cada día. Cuando estamos madurando, entonces nosotros aprendemos para enseñar a otros. Cuando maduramos, aprendemos para enseñar a otros. Nos volvemos maestro de alguien. Le enseñamos a alguien con nuestra propia vida o con la palabra de Dios. Cuando estamos madurando, somos maduros, buscamos el bien de los demás. Buscamos el bienestar de las personas que están con nosotros. Buscamos el bienestar para que otros también puedan disfrutar de la gracia y de la bendición de Dios. Porque si vemos el ejemplo del Señor Jesús, Él creció en esas áreas que veíamos. Pero ¿para qué creció? ¿Para decir yo soy el más grande? ¿O para servir a la humanidad y dar su vida por nosotros? Si nosotros vamos creciendo y vamos madurando, es porque vamos a servir y ser de utilidad para bendición de otros, mientras Dios nos da la recompensa a lo que hacemos, porque lo hacemos con un corazón lleno de madurez, agradecido con Dios. Cuando vamos madurando, entonces sufrimos penalidades como buenos soldados de Jesucristo. ¿Sí estamos aquí? Si vamos madurando, vamos a sufrir algunas cosas, pero lo hacemos como soldados. Nos mantenemos firmes, nos mantenemos a la orden de nuestro Señor, nos mantenemos en obediencia, nos mantenemos bajo su protección, bajo su cobertura. Nos mantenemos como buenos soldados con la armadura y peleando la buena batalla de la fe. Ese es un maduro. Un hombre, un cristiano, un varón, una mujer que va madurando o es maduro, entonces es alguien que oye la palabra y la practica. Pone en práctica la palabra de Dios. No solamente es oidor, sino hacedor de la palabra. Pone en práctica lo que se le enseña, lo que se le dice, lo que se le predica. Es más, predica con el ejemplo. El que va madurando, predica con el ejemplo. Es el ejemplo a seguir, como dijo Pablo. Pablo dijo: sed imitadores de mí, dijo Pablo, así como yo soy imitador del Señor Jesús. Pablo pudo decir estas cosas porque él, en su corazón, el anhelo era predicar con su propio ejemplo, no solamente con la palabra, aunque sabemos que la palabra tiene poder, tiene autoridad, pero él pudo decir estas cosas porque cuando nosotros vamos madurando, vamos a predicar aún sin palabras, y eso impacta el corazón de las personas. Cuando hay madurez, cuando vamos creciendo,
entonces sabemos quién es nuestro Señor. Sabemos quién es al quien adoramos. Vamos conociendo cada vez más a aquel que nos salvó, que nos restauró, nos dio vida, y le damos la gloria todos los días. Cada vez que amanece le exaltamos, cada vez que anochece le damos gloria, y nunca se nos olvida lo que Él ya ha hecho por nosotros. El maduro sabe que Dios sigue trabajando. El que no lo es piensa que Dios dejó de trabajar. ¿Sí estamos hasta aquí? El que es maduro se alegra o se contenta delante de Dios, cualquiera que sea la situación que le rodee. Se alegra, se contenta delante de Dios, cualquiera que sea la situación que se dé o que viva. El que va creciendo, madurando, adora al Señor todos los días en espíritu y en verdad. Le entrega una adoración al Señor día a día. El que va creciendo, va madurando, no deja de congregarse, aunque tal vez escucha el consejo, mal consejo de alguien que dice: ¿para qué te congregas? Sigue siendo igual. ¿Para qué vas? Tú no aprendes nada. ¿Para qué estás ahí? Ahí solamente te pueden a trabajar. Pero el que va madurando dice: yo me congrego porque en la casa de mi Padre quiero estar. Es mejor estar un día en la casa del Padre que 1000 fuera de ellos, porque yo sé que ahí el Señor trabajará y obrará en mi corazón. Él me dará lo que necesito para que yo crezca. Así que el que va madurando es el que trata bien a los demás. Le gusta que lo traten bien, pero entonces, así como le gusta que lo traten, trata a los demás y cumple la regla de oro, lo que el Señor habló en su palabra. Así que nosotros tenemos que identificar si estamos creciendo, estamos madurando, o todavía nos falta largo trecho por recorrer. El que va madurando tiene el consejo de la palabra de Dios para su propia vida. Aplica el consejo de parte de Dios, pero también enseña el consejo de la palabra de Dios a los demás. El que va madurando es el que puede amar, decide amar a pesar de todo lo que los demás le puedan hacer, porque el amor es una decisión. Amén. ¿Está claro hasta ese momento? ¿Estamos claros hasta aquí? Vamos al libro de Hebreos capítulo 5. Libro de Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Hebreos 5, verso 11 al 14. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que con el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que si nosotros estamos madurando, vamos a ir a la palabra de Dios que nos va a alimentar, pero también vamos nosotros a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. Vamos a identificar lo que nos edifica y lo que no nos edifica. Vamos a identificar lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Vamos a identificar aquello que nos va a hacer crecer o aquello que nos va a hacer decrecer. Y entonces cada uno tiene que poder identificar cómo estás ahora. Como niño, no has crecido, o estás creciendo y estás madurando. Se busca la madurez, se busca el crecimiento, porque cuando lo hay, entonces la iglesia cumple su propósito en la tierra. La iglesia vive para honrar a su Señor. Libro de Salmo número 119. Aunque usted puede leer el Salmo 119 en casa, porque la verdad es muy interesante que el escritor haya tenido la inspiración del Espíritu Santo para escribir este salmo, que es el más largo, capítulo más largo
pero es muy nutriente para nosotros. Nos nutre. Lo puede leer todo, solamente le voy a leer algunos pasajes. Versos 20, capítulo 119, verso 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. El versículo anterior dice: forastero soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Lo que está diciendo el salmista es: dame a conocer tus mandamientos, permite que mi alma desee tus juicios, tu palabra, tus mandamientos, tu enseñanza. Verso 40 dice: he aquí yo te he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. La palabra de Dios, si nosotros la anhelamos, nos va a vivificar, nos va a dar la oportunidad de avivarnos, de apasionarnos, de crecer y de poder vivir experiencias conociendo a Dios. ¿Estamos hasta aquí? Verso 97 dice: oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio, versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. El salmista dice que Dios le ha hecho más sabio que sus enemigos. ¿Por qué razón? Porque sus mandamientos y su palabra están conmigo, o estaban con él, o están conmigo. ¿Queremos nosotros ser sabios, entendidos? Tenemos que crecer en la palabra de Dios. Tenemos que saber que es importante que así sea. Verso un poquito antes, 92. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Si yo no tuviera tu palabra, no me hubiera deleitado en tu palabra, ya la aflicción me hubiera comido. Hubiera perecido, dice, ¿verdad? Es lo que está diciendo el salmista. Dice: jamás me voy a olvidar de tu palabra, de lo que tú quieres o tienes para mí como mandamiento, porque eso nos hace crecer. La obediencia a Dios y a su palabra nos hace crecer. Verso, bueno, son todos los que le iba a leer. A verso 140, un poquito más adelante. Verso 140 dice: sumamente pura es su palabra, y la ama tu siervo. Dice: tu palabra es sumamente pura, y tu siervo ama tu palabra. Verso 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú, en tu palabra he esperado. Y usted puede leer el Salmo 119, y es un salmo que trae mucho nutriente para nosotros, para hacernos crecer y tener entendimiento. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11 y 12, cuando Pablo va a un lugar llamado Berea, cuando Pablo va a Berea y les empieza a hablar acerca del Mesías, acerca del Señor, los de Berea tienen una característica. Y la característica de Berea es que ellos no solamente escucharon a Pablo y se quedaron con los pasajes que Pablo les estaba diciendo, sino que ellos escudriñaban la palabra de Dios. ¿Sí estamos? ¿Qué dicen los versículos? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, o sea, muchos hombres también. Pero la característica de Berea, cuando llegó Pablo, ellos empezaron a escudriñar si lo que Pablo les decía era cierto y era verdad. Yo le puedo predicar aquí, o los que van a predicar posteriormente en la segunda reunión, usted puede escuchar el mensaje y decir: estuvo bien, el pastor nos habló bien acerca de la palabra y está bien. Pero ¿qué le parece si usted durante la próxima semana, los próximos días de esta semana que viene, usted va a la escritura y busca algo más de lo que estamos hablando hoy, y usted se afirma y se afianza en lo que hablamos, porque esto le da crecimiento? Porque la verdad es que para que nosotros hayamos crecido y llegado a los 57 años, en mi caso, es que cuando era bebé alguien me cuidó, cuando era niño alguien me cuidó, cuando era
adolescente todavía alguien me cuidó. Cuando era joven, pues ya me cuidé solo y lo hice mal. Pero cuando el Señor llegó a mi vida, entonces Él me cuidó y me sigue cuidando, me sigue guardando. El anhelo en mi corazón es crecer junto con ustedes, es escudriñar la Escritura junto con ustedes, es estar cada día en crecimiento junto con ustedes. Porque cuando crecemos, entonces tenemos la oportunidad de poder honrar a aquel que nos da crecimiento y nos cuida y nos guarda vez tras vez. Nuestro Dios está con nosotros, nunca nos deja, y Él lo que anhela es que la iglesia crezca en sabiduría, en entendimiento, en gracia, en estatura, pero también en número. Y para que la iglesia crezca en número, la iglesia tiene que estar sana. Y la iglesia tiene que ir a los nutrientes que le hacen crecer. La iglesia tiene que ir al Señor, que tiene el control de todas las cosas. La iglesia tiene que aprender a buscar a Dios durante la semana. No sé si estoy claro hasta aquí. Amén. Muy bien. Así que usted tiene que crecer en el nombre del Señor Jesús. Segunda de Timoteo 3, versos 16 y 17. Pasaje que ya le hemos hablado, pero hoy se lo quiero dar otra vez. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está el pasaje, apúntelo solamente, ya se lo sabe. Efesios 4:13. Efesios 4:13. ¿Qué dice Efesios 4:13? ¿Hasta qué? Vamos a seguir creciendo en el Señor hasta que llegue, hasta que todos, ¿cuántos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿cuántos debemos de anhelar crecer y llegar a la madurez de parecernos a nuestro Señor? ¿Cuántos? Todos. Por eso tenemos que ayudarnos unos a otros. Por eso cuando estamos aquí, cuando usted va a una célula, el plan y el propósito es que nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor. Pero tenemos que ayudarnos unos a otros. Si alguien ha crecido un poco más, tiene que ayudar a los que van creciendo. Quiere decir, tiene que enseñarle a otros. Porque si crecemos y no enseñamos y no modelamos, nos volvemos egoístas y pensamos que solamente yo he crecido lo suficiente y los demás pues ahí se ven. No es así. Tenemos que crecer juntos, todos, ayudarnos unos a otros al crecimiento, a la unidad, a caminar en la fe, a vivir confiados en el Señor. Tenemos que ayudarnos. ¿Estamos hasta aquí? Colosenses 1, versos 9 y 10. Colosenses 1, versos 9 y 10. Apúntelo, con ese pasaje terminamos. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué dice el siguiente versículo, número 11? Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, etcétera, etcétera. Desde el día, dice Pablo, que los conocimos a ustedes, que supimos de su testimonio, no hemos cesado de orar para que conozcan cada vez más al Señor Jesús, para que caminen juntos en el Señor, para que tengan conocimiento, para que tengan inteligencia, para que tengan ánimo, para que tengan deseo y anhelo de conocer a su Señor. ¿Sí está claro? Así que si tú me has conocido a mí y yo te he conocido a ti, por lo menos ora para que Dios sobre, tengamos conocimiento de Dios, crezcamos en el Señor, caminemos juntos en el Señor. Si estamos claros hasta aquí. Así que todos nosotros
tenemos que crecer en todas las áreas, sabiendo que es un mandato de parte de Dios. No es una opción, es un mandato de parte de Dios el crecer. Tenemos que crecer para provecho nuestro y para bendición de otros. Tenemos que crecer para provecho nuestro, de nuestra salvación, pero también para bendición de los demás. Debemos de crecer y debemos de anhelar la madurez, porque ahí se da el fruto esperado. El fruto que tiene que ver con el Espíritu de Dios y el fruto que tiene que ver con ganar a otros y enseñar a otros acerca del Señor. Tenemos que anhelar la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de su palabra y estar atentos como el profeta Samuel cuando escuchó la voz de Dios. Tenemos que estar atentos todos los días a lo que Él nos quiere hablar. Y cuando Dios te hable como Samuel, tienes que decir: heme aquí, tu siervo escucha. Tenemos que ser como los profetas, como los hombres de Dios que hemos leído en su palabra, como el mismo Señor Jesús que creció en todas estas áreas. Tenemos que mirar al Señor Jesús, conocerle todavía más a Él, para querer llegar a la estatura de nuestro Señor. No sé si lo logremos o no, pero el propósito es que crezcamos a la estatura del Señor y hagamos también lo que Él hizo. Sigamos sus pisadas y caminemos seguros, sabiendo que tenemos un Padre como el Señor, el cual quiere agradarse de sus hijos. El Señor Jesús escuchó la voz del Padre. La multitud escuchó la voz del Padre. Los discípulos escucharon la voz del Padre más de una vez. Y el Padre dijo palabras como estas: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. He aquí mis hijos amados, que complacen mi corazón. Porque el plan y el propósito es que la iglesia, nosotros crezcamos, y entonces el Padre se alegre con su pueblo que le busca para crecer cada día. Ninguno de nosotros se quedó siendo niño, ni adolescente, ni joven. Hemos crecido de manera natural. Y dijimos: hay un proceso, como decían los maestros, hay un proceso natural. Pero cualquiera que sea la etapa de tu vida y mi vida, tenemos que crecer para honrar al Señor. Amén. No sé si quieras ponerte de pie en este momento después de hablarte de esto. Hay mucho que decir todavía. Hay mucho que hablar todavía. Pero será para la próxima prédica. Amén. Así que ahí en tu lugar quiero que cierres tus ojos un momento, medites en lo que hemos hablado y hables con Él en el nombre del Señor Jesús. Si hay algo que te ha hecho o que ha sido impedimento tu crecimiento, dile al Señor: esto es lo que me ha impedido crecer. Te pido perdón, renuncio a ello y te suplico, perdóname. Pero si vas creciendo un poco o has crecido un poco, es necesario que la iglesia crezca todavía más, hasta mostrar el carácter del Señor Jesús, hasta mostrar igual la obra que el Señor Jesús hizo en la tierra, hasta ser útiles en cosas mayores, como dijo nuestro Señor, y poder alegrar al Padre. Es el anhelo de nuestro corazón. Para eso hay que madurar, hay que crecer, hay que seguir. Así que en tu lugar ora delante de Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu amor.
Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Padre, gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos tu voluntad. El anhelo, Padre Santo, de nuestro corazón es crecer, es desarrollarnos, es crecer en sabiduría, en entendimiento, en gracia, es crecer en número, es crecer en todas las áreas y así honrar tu nombre y exaltarte a ti con todo nuestro corazón. Es crecer a la estatura del varón perfecto. Sé que hay mucho camino que recorrer, sé que hay mucho trabajo que hacer, pero Padre, el anhelo de nuestro corazón es crecer cada día. Es crecer cada día en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de quién eres tú. Quita lo que ha impedido el crecimiento. Quita lo que ha sido impedimento para crecer en nuestra vida. Permite que crezcamos, Señor, cada día. Y en ese crecimiento, Padre, aprendamos a adorarte, aprendamos a exaltarte, aprendamos juntos tu palabra, aprendamos, Señor, a depender de ti. Aprendamos cada día a ir a tu presencia y buscar tu rostro. Aprendamos a hacer la voluntad tuya y a obedecer en tu palabra. Permite, Padre, que tu Espíritu Santo nos lleve a crecer como lo hizo el Señor Jesús. Sé que muchas veces el crecimiento duele. El crecimiento trae dolor. El crecimiento trae compromiso. El crecimiento trae la oportunidad de poder ver tu gracia, tu gloria, tu amor. El crecimiento, Padre, nos lleva a depender de ti, nos lleva a buscarte a ti, pero queremos crecer para la gloria de tu nombre, porque el anhelo ardiente de nuestro corazón es agradarte a ti. Y es, Padre Santo, sacarte a ti una sonrisa, sacarte a ti las mejores palabras para nosotros. Aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos al Señor y le dice: este es mi compromiso contigo? Dile: este es mi compromiso contigo. Y habla ahora en qué se compromete para crecer. Aleluya. Multitud de errores. Tu amor nos hace crecer. El estar en tu presencia nos hace crecer. El estar en tu propósito nos hace crecer. El servirte con un corazón, Padre Santo, lleno de amor y de pasión por ti nos hace crecer. El estar juntos nos hace crecer. El aprender juntos nos hace crecer. El ver el ejemplo de otros nos hace crecer. El estar en tu presencia nos hace crecer. El llorar sin saber qué hacer muchas veces nos hace crecer. Oh, aleluya.
bueno con nosotros. Eres maravilloso, extraordinario. Padre, que tu pueblo crezca. Que tu pueblo crezca en el conocimiento de tu palabra, en el conocimiento de tu mensaje, en el conocimiento del Señor Jesús. Que nosotros crezcamos, Señor, cada día, y nuestro corazón te anhele mucho más de lo que te ha anhelado. Y que cada día, cada uno de nosotros esté pegado a la fuente de bendición, a la fuente de vida, a la fuente de crecimiento, a la fuente que nos da todo. Que cada día estemos pegados a ti, Señor Jesús. Que cada día estemos pegados a ti, porque sabemos que sin ti nada podemos hacer, pero contigo todo lo podemos, porque tú eres nuestra fortaleza. Así que, Señor, queremos estar pegados a ti cada día, como el árbol está junto a corriente de aguas. Queremos estar pegados a ti, como la rama está pegada al árbol. Queremos estar pegados a ti, Padre, y escuchar el latir de tu corazón, como Juan el apóstol estuvo recostado sobre tu pecho. Queremos estar ahí junto a ti, Señor, porque cuando estamos junto a ti y escuchamos el mensaje, la palabra cada día, eso nos hace crecer. Así que permite que crezcamos en todas las áreas, pero todos los días acudamos a ti, que nos das la oportunidad de tener el crecimiento, porque sabemos bien, el crecimiento viene de ti. Así que gracias por tu palabra y gracias, Señor, por llamarnos para este propósito tuyo, que crezcamos para la gloria de tu nombre, que maduremos para la gloria de tu nombre, porque al madurar vamos a poder dar ejemplo, vamos a poder ser ejemplos vivos de la obra tuya en nuestra propia vida. Así que, mi Padre, muchas gracias por tu palabra y por todo el amor que tú nos tienes, porque con amor nos hablas, con amor nos tratas, con amor nos dices cuánto nos anhelas. Gracias por anhelarnos y gracias por querer que crezcamos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.